Vamos a hablar de un diseño, de un ejemplito. Entonces, diseño de una conducción por bombeo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una bombita, la estación de bombeo, un tanque de succión, los niveles. Aquí tenemos una cota mínima que es 96, aquí tenemos una cota de 98 que es la máxima. El eje de la bomba entonces 100. Tenemos una línea de succión, entonces antes de la bomba nosotros debemos decir que estamos hablando de una succión. Y después de la bomba, entonces hablamos de una impulsión o descarga. ¿Listo? Para saber nosotros de qué estamos hablando. Vamos a tener unos accesorios antes de la bomba. Esta es una válvula de pie con coladera. Válvula de pie con coladera. Que debe llevar todo tanque para que la bomba no succione el mugre que tiene abajo. Barro, lodo, en fin. Bueno, tenemos unas dimensiones. Tenemos un tanque. Y me dicen que el H, es decir, lo que llamamos cota estática, debe ser 65 metros. 65 metros. Entonces, vamos a decir, línea de succión, línea de impulsión. Ahorita nos devolvemos a este grafiquito a ver qué es lo que necesitamos de ahí. Entonces vamos a decir que el caudal que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a decir, tenemos un caudal de 83.3 litros por segundo. Es decir, si nosotros hablamos de metro cúbico, entonces vamos a decir que estamos hablando de los mismos 0.0833 metro cúbico por segundo. ¿Listo? Bueno, otra condición, nos dicen que la velocidad, entonces vamos a evaluar los diámetros primero. Entonces vamos a decir que la velocidad de impulsión, no debe ser mayor a 1.5 metros sobre segundo. ¿Listo? Si eso es así, entonces, ¿cuál será el diámetro de la impulsión? Entonces vamos a decir que la velocidad es 1.5 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces vamos a decir caudal igual a velocidad por área. Entonces el área va a ser igual a ¿qué? Pues al caudal sobre la velocidad, ¿cierto? Entonces el área es igual. Entonces 0.0833 metros cúbicos segundo sobre la velocidad que es 1.5 metros sobre segundo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí vamos a decir que el área es igual a ¿cuánto? Entonces 0.083 dividido entre ¿quién? Entre pi cuartos dividido entre pi cuartos por por 1.5, porque es la velocidad, la costumbre de calcular el área. Entonces, por 1.5, que es la velocidad, entonces dividido 1.5. Entonces, esto nos da 0.0533. ¿Cuál pi cuarto? Si ya tengo la velocidad. Entonces, esto es metro cuadrado, ¿cierto? Segundo, metro, y me quedaron 2, metro cuadrado. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que si el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado, lo que estábamos mencionando, pues D va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 4 veces el área sobre pi. Y de aquí sacamos el diámetro de la impulsión. Entonces, 4 veces el área dividido pi y raíz. Y eso nos va a dar 0.265 metros. Y entonces, ¿eso a cuánto equivaldrá? Entonces eso equivale
a 10.46 pulgadas. O sea que el diámetro de diseño será igual a 12 pulgadas. 12 pulgadas. Ese va a ser el diámetro de la impulsión. Ojo con eso. Diámetro de la impulsión. ¿Listo? Bueno. Entonces ya teniendo el diámetro de la impulsión. ¿Listo? El diámetro de la impulsión. Entonces, ¿qué sería este? Impulsión después de la bomba hasta llegar al tanque. Entonces, ¿cuánto vale la succión? Entonces vamos a decir que el diámetro de la succión debe ser preferiblemente, ¿cierto? Entonces debe ser la succión, digamos aquí, succión, debe ser un diámetro mayor que la impulsión. Preferiblemente. Pero nunca menor, o igual, o un diámetro mayor. Entonces miremos cuánto nos da si decimos que el diámetro de la succión es 14 pulgadas. Pero ¿cómo sabemos que eso sí nos sirve o no nos sirve? Entonces tenemos que ver la otra parte de la norma que nos dice que la velocidad de succión, entonces la velocidad de succión debe estar entre 0.6 y 0.9 metro sobre segundo. Velocidad. Entonces vamos a calcular con 14 a ver cuánto nos da. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir que si el diámetro es 14, entonces ¿cuánto nos da con un diámetro de 14 en metros? Entonces 14 debe ser 0.355 metros. ¿Listo? Entonces 14 dividido 12 y dividido 3.28. ¿Listo? Y eso nos da 0.355 en metros. Entonces la velocidad debe ser igual a ¿cuánto? Entonces deberá ser igual al caudal sobre el área. Ojo que estamos ahora en succión. Aquí tenemos impulsión. Escribamos aquí impulsión. ¿Cierto? Aquí succión. Entonces, velocidad debe ser igual. Caudal. Entonces, ese caudal, 0.0833 metro cúbico por segundo sobre el área. Y entonces esa área, vamos a decir, pi cuartos, ahora sí, del diámetro al cuadrado, 0.355 al cuadrado. Entonces, la velocidad de succión será igual. Entonces decimos 0.0833 dividido entre ¿quién? Entre pi cuartos por 0.355 cuadrado. Y eso nos da 0.84 metro sobre segundo. Entonces es menor que 0.9. O sea que sí cumple, sí nos cumple. ¿Listo? Ok, nos cumple. Entonces, si no nos hubiese cumplido, debo aumentar el diámetro. Entonces, pues, nos quedaría esta de 12 y la otra de 16. Pero aquí, entonces, nos quedó esta de 12, la impulsión, y la 14, y de 14 la succión. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar. Ya sabemos que nos cumple, ¿cierto? Que estamos ok. Entonces, vamos a decir, ¿qué queremos hallar? ¿Qué queremos hallar cuando nosotros estamos hablando de un bombeo? Primero, ¿cuál es la potencia de esa bomba? Entonces nos dijeron que era gamma por el caudal por la cabeza dinámica total. ¿Cierto? Bueno, eso lo hemos sabido desde hidráulica de tuberías. Potencia de la bomba. Q caudal. Y cabeza dinámica total. Entonces, cabeza dinámica total. ¿Y a qué es igual la cabeza dinámica total? La cabeza dinámica total es igual a la cabeza dinámica de la succión más la cabeza dinámica de la impulsión.
Ojo con eso. Entonces, ¿qué es esto? Cabeza dinámica, succión y cabeza dinámica de impulsión. Impulsión. ¿Listo? Cabeza dinámica de succión, cabeza dinámica de impulsión. Yo creo que aquí nos cabe otro pedacito para decir qué es cada una. ¿Qué es cada una? Entonces vamos a decir, la cabeza dinámica de impulsión es igual a ¿quién? A la cabeza estática de la impulsión más las pérdidas por fricción en la succión más la sumatoria de pérdidas por accesorio en la succión más la cabeza de velocidad. Todo esto es para succión. Y la cabeza dinámica de impulsión, ¿a qué es igual? A la cabeza estática. Esto es succión, perdón. Esto era impulsión. Impulsión, ¿listo? Aquí impulsión, impulsión y bueno, impulsión. Y aquí succión, entonces la cabeza dinámica de succión será la cabeza estática de la succión más las pérdidas por fricción en la succión, esto era impulsión, más la sumatoria de pérdidas por accesorio en la succión, todo esto es succión, más la cabeza de velocidad en la succión. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que hallar en nuestro bombeo. Esto es lo que tenemos que hallar. Estas dos cabezas. Con estas dos cabezas hallamos la dinámica total y hallamos la potencia de la bomba. Bajo los requerimientos que tenemos. Eso es lo que necesitamos hallar. ¿Listo? Bueno. No olvidar. ¿Y qué es cada una de estas? Entonces escribámosla aquí. Entonces escribamos que la cabeza estática, ¿cierto? De la succión será igual, ahorita discriminamos la de arriba, es igual al eje de la bomba, ¿cierto? Y el nivel mínimo. El nivel mínimo, o sea, de la diferencia de nivel. Entonces, como estamos hablando de succión, entonces hablemos primero de succión. Entonces, digamos, succión, mire, succión. Entonces, desde el nivel mínimo, ¿cierto? Hasta el eje de la bomba. Hasta el eje de la bomba. Cabeza estática, o sea que es una altura. Una altura. Cabeza estática, no olviden eso. Bueno, las pérdidas por fricción. Entonces, pérdida por fricción. Y pérdidas por accesorio. Todo esto pues para la succión. Estamos hablando de succión. Porque es la primera que vamos a hallar, ¿cierto? Succión. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Calculemos succión primero. Entonces, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hallar. Entonces, digamos, accesorios en la succión. Entonces, ¿qué accesorios vamos a tener? Entonces, vamos a tener una entrada, ¿cierto? Vamos a tener una válvula de pie, ¿cierto? Tenemos un codo de 90 y vamos a tener una reducción. Entonces, ¿por qué? Porque en la entrada tenemos en la entrada de la bomba tenemos que tener esta reducción. Entonces, ¿qué es esto? Entonces tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos una entrada, la válvula de pie que es esta, el codo de 90 y la reducción. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tenemos para esa? Entonces tenemos que tener aquí, entonces, la longitud equivalente. Entonces, escribamos aquí, bueno, accesorios, y aquí escribamos entonces longitud equivalente. Longitud equivalente. ¿Listo? Entonces la longitud equivalente, entonces será la entrada 6.2
la válvula de pie 90, el codo 10.5, y la reducción 2.13. ¿Listo? Entonces, sumemos esto. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces, eso nos da, entonces, 6,2 más 90 más 10,5 más 2,13. Eso da 108.83. 108.83. Esa es la longitud equivalente